Pues vamos a comenzar con la oración de los proclamadores. Los voy a invitar que lo hagamos todos juntos. Se encuentra pues en la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración por los proclamadores. Todos juntos. Dios Todopoderoso, limpia el corazón y los labios de los que proclamarán tu Evangelio. Bendice sus esfuerzos de preparación y los momentos de meditación de tu palabra, para que entiendan mejor el mensaje y lo proclamen fielmente a tu pueblo. Llena su ministerio con tu presencia, ayúdalos a prepararse cuidadosamente, para quienes los escuchen confíen plenamente en Jesucristo, que anuncia el reino de Dios y la promesa de vida eterna. Haz que crezca la fe en los corazones de los que escuchan tu palabra y te glorifiquen siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que eres la palabra revelada, que te has manifestado a todos los hombres, que te escuchemos en nuestro corazón para después anunciarte con gran alegría y así compartir palabras que dan vida eterna. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pueden sentarse. Pues buenas noches a todos, sean bienvenidos. Dijo la canción, qué gusto de volverte a ver. Muy bien, pues estamos reunidos en este segundo día de este curso de proclamadores. Ser proclamador es una tarea pues con muchísima responsabilidad, porque no se comparte cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Y vamos a descubrir precisamente en estos días qué sentido tiene proclamar la palabra de Dios. Por eso hoy quiero iniciar con una actividad. ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Levante la mano quien trajo Biblia. Muy bien, pueden bajarla. Reprobados, porque si vamos a un curso de liturgia, por lo tanto vamos a meditar la palabra de Dios, ¿sale? Entonces mañana también se pueden traer su Biblia, pasado mañana, miércoles, jueves y el viernes, pues no tanto, ¿verdad? El viernes no tanto. Muy bien. Es Cuaresma y tocan carnitas. Muy bien. Entonces vamos a hacer ahorita una actividad. Vamos a hacer estos dos equipos. Son 2 equipos. Necesito un voluntario de cada columna. Bueno, de esta, muy bien. 1, Naye, y 2. Perfecto. Bueno, ustedes 2 van a ser las coordinadoras. Van a buscar una cita bíblica que es Lucas 24, 13, 35. Lucas 24, 13, 35. Lucas 24, 13 al 35. Al 35, ¿sale? ¿Ya la encontraron? Perfecto, bueno, ahí tengan en la mano. Bien, ¿la dinámica cuál es? ¿Quién conoce la lección divina? Muy bien, pueden bajar la mano. Vamos a hacer un tipo de lección divina, pero un poquito más resumida, ¿no? Entonces, los coordinadores, ¿qué van a hacer? Van a proclamar el Evangelio y los demás vamos a escuchar. Por eso, pues a lo mejor la coordinadora de este lado se pone de aquel lado y la de pues al lado derecho, ¿no? De tal manera que escuche su equipo. Después vamos a hacer algo que hacen los catecúmenos ya que están aquí. Vamos a compartir los ecos. ¿Qué es un eco? Lo que resuena la palabra de Dios, lo que hace resonar. O sea, lo que te dice, pero referente a la palabra, ¿no? A lo mejor nos va a hablar, no sé, ¿qué es el pan vivo bajado del cielo? Y si tú dices, no, pues me dijo que agarrara la piedra del molino, me la amarrara al cuello y me lanzara al mar. No, eso no dijo. Tiene que ser referente a la palabra de Dios que escucharon, ¿sí? Entonces, van compartiendo. Después vamos a hacer como, pues compartir general
para descubrir qué nos dice después el texto. Y vamos a concluir la formación con lo que realmente el texto nos quiere manifestar. ¿Sale? ¿Me di a entender? ¿Sí? Entonces, a ver, coordinadoras, Lucas 24, del 13 al 35. ¿Sí? Muy bien. Bien, coordinadoras, muevan a sus equipos o si quieren nomás volteenlos con la silla hacia acá. No se vale copiar ideas, ¿eh? El tema que hoy quiero compartir con ustedes se titula La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, ¿sí? La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. ¿Ustedes conocen la Sacrosanctum Concilium? ¿Sí? ¿En dónde está? En el Concilio Vaticano II. ¿Saben qué es el Concilio Vaticano II? ¿Qué es? Ok, ¿es un documento? ¿Solamente un documento? El Concilio Vaticano II es lo que nos rige a nosotros como iglesia. Es lo que nos ha indicado lo que tenemos que hacer. Les garantizo que si seguimos el Concilio Vaticano II, la iglesia sería totalmente otra, ¿no? Pero pues apenas ahí vamos agarrando camino para ir cumpliéndolo poco a poco. Y la Sacrosanctum Concilium precisamente va marcando el ritmo de la liturgia. Y ahí vamos a encontrar precisamente que se enfatiza en la Sagrada Eucaristía y después vamos a encontrar otra constitución que se llama Dei Verbum, que se hace alusión a la palabra de Dios. Es decir, que en el Concilio Vaticano II vamos a encontrar aquello que nosotros podemos ejercer para vivirlo pues de una manera plena y consciente, ¿sí? Bueno, entonces el título se llama La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Primero, hay que hacer conciencia de dos cosas muy importantes. Que Jesucristo instituye la Eucaristía. ¿Cuándo la instituyó? El Jueves Santo, el día de la última cena. Ese día instituyó la Eucaristía, un gran regalo que nos dejó a todos nosotros. Un gran regalo donde no solamente dice compartan como hermanos, sino este es mi cuerpo y este es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Es un regalazo lo que hemos recibido. A lo mejor no son millones o una casa o unas vacaciones, no. Es un regalo totalmente eterno que llena nuestro corazón, ¿sí? Y esto lo encontramos precisamente como fundamento, obviamente, en la palabra de Dios, pero también presentado en la Sacrosanctum Concilium en el número 47. Y se lo leo textualmente, dice: Nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. ¿Ven? Por eso les digo que no es cualquier milagro, no es cualquier regalo, sino un regalo que nos ayuda a unirnos a Jesucristo no solamente en el cuerpo y en la sangre, sino también a ser partícipes pues en ese memorial de muerte y resurrección. Y dice, es un sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Es decir, que la Eucaristía es un pedacito de la vida eterna, ¿sí? Es un pedacito de cielo. Entonces, cuando nos unamos con Jesús, este banquete en cual nosotros participamos cada 8 días o diario, pues va a ser, digamos, pues a comparación de lo que vamos a recibir, pues solamente un pedacito, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que una de las mesas principales para nosotros es la Eucaristía. Y dice la Sacrosanctum Concilium número 51, a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, ¿sí? Pasamos del banquete del banquete eucarístico al número 51, esta invitación, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Concilio de Trento, el que nos regía antes del Concilio Vaticano II, solamente permitía al sacerdote o a los ministros de culto tener contacto con la palabra de Dios. Y ahora, después del Concilio Vaticano II, todo mundo puede tener Biblia, aunque no la lea.
pero puede tener Biblia, ¿no? Se supone que se hizo con la finalidad para que el Hijo de Dios tuviera ese contacto con Él a través de la palabra. Entonces, es la importancia precisamente de la Sagrada Escritura. Y vemos cómo precisamente el concilio lo dice de una manera solemne, ¿no? Y dice, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Por eso se dice que si uno va a misa diario 3 años, se va a chutar la Biblia completa. ¿Por qué? Porque va a presentar precisamente aquellas palabras o aquellas lecturas que precisamente se van meditando conforme al tiempo, ¿no? Recordemos, ¿en cuántos ciclos se divide pues el tiempo de la iglesia para meditar los evangelios? ¿Cuáles son? ¿Qué evangelios se meditan? Ok, ciclo A, Mateo. Ciclo B, ciclo C. ¿En cuál estamos? Estamos en el ciclo C, ¿sale? ¿Y dónde me dejan, Juan? Nomás en unas ciertas partes, que es sobre todo en Semana Santa, ¿sale? Bueno, ya acabó la cápsula. Entonces, nos proponen que leamos al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y aquí vamos a ir entrando poco a poco a quién le corresponde leer la Sagrada Escritura para el pueblo, ¿sale? Dice, a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, pues se tiene que abrir estas 2 mesas. Y dice, la posición central de la palabra de Dios en la vida de la iglesia y del cristianismo ocupa un lugar esencial. ¿Y cuál es la posición central? La posición central de la palabra de Dios es el anuncio del Evangelio, que es la tarea fundamental para la iglesia. Esa es la posición central de la palabra de Dios, anunciar el Evangelio, ¿sí? Anunciar el Evangelio para que se convierta en una tarea fundamental de la iglesia. No solamente es yo voy a misa y escucho la palabra de Dios, o no solamente es yo voy a misa y proclamo la palabra de Dios desde el ambón, sino que nosotros la pongamos como fundamento de nuestra vida. Por eso, si nosotros queremos seguir lo que Dios nos va pidiendo, vayan a la Sagrada Escritura. No esperen a que baje Dios o les hable a través de un ángel o se les revele en sueños, no. Dios habla a través de la Sagrada Escritura, ¿sí? Dice, es ahí donde Dios habla a su iglesia y se ofrece como alimento espiritual. Vean, se ofrece como alimento espiritual, ¿sí? Por eso es muy delicada la tarea de proclamar la palabra de Dios. Por eso uno tiene que ser consciente de lo que está proclamando. Ahorita hicimos el ejercicio de qué nos dice la palabra de Dios, pero pues en sí la palabra de Dios también está llena de muchos significados porque tiene muchísimos géneros pues que podemos encontrar. A lo mejor un día nos va a hablar de amor, a lo mejor un día nos va a hablar de guerra, a lo mejor un día nos va a hablar de lamentaciones, a lo mejor un día nos va a hablar de esperanza. Entonces vamos a encontrar diferentes sentidos de lo que nos quiere decir Dios, pero siempre va a ser alimento espiritual, ¿sale? Bueno, la iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, el igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Eso lo dice pues la Dei Verbum, ¿sí? Es decir, que la palabra de Dios tiene el mismo valor que la liturgia eucarística. ¿La misa en cuántas partes se divide? ¿Cuáles son? Perfecto, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, ¿sí? Fíjense, se divide en 2. ¿Por qué? Porque son las 2 partes importantes para recibir el alimento. Primero nos alimentamos de la palabra de Dios. Lo que escuchamos, aunque lo hayan leído mal, es palabra de Dios y es alimento para el alma. Cuando nosotros comulgamos,
recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo y es alimento para el alma. Por eso hay que tenerle pues esta veneración a la palabra de Dios, ¿sí? Que escuchemos con atención, que nosotros también pues vayamos dejando aquello que resuene en nuestro corazón para que tenga su efectividad, ¿sí? Clave para ser un buen proclamador de la palabra de Dios. ¿Cuál es la clave? Primero, comprender o reconocer, pues sobre todo los documentos que nos van indicando para hacer nuestra la palabra de Dios, que es la Sacrosanctum Concilium y la Dei Verbum, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dan los impulsos espirituales para la vida del pueblo. Si nosotros nos adentramos, aquellos que tengan el Concilio Vaticano II, pues a lo mejor va a haber cosas que no vamos a entender por la cuestión teológica, pero pues por lo regular pues van a manifestar un lenguaje pues algo sencillo, con la finalidad de que el pueblo entienda que deben de tenerlo como base para proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Voy a que precisamente los que nos dedicamos a proclamar la palabra de Dios no solamente es como pues a la deriva o porque me escogieron, sino porque somos conscientes que lo que se está anunciando es palabra divina, es palabra que tiene peso no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. Hoy asociamos las palabras vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia, cita bíblica que encontramos en Marcos 16:15, y a las de hagan esto en conmemoración mía, Lucas 22:19. En esas dos frases o en esas dos citas precisamente encontramos la base de nuestra vida espiritual. Vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia. Ustedes recuerdan cuando Jesús manda a sus discípulos, los manda de dos en dos a anunciar su evangelio y les da una serie de recomendaciones, ¿no? Pero después también Jesús les enseña precisamente no solamente a llevar el evangelio, sino ahora a compartir el pan, que es lo que nosotros hacemos en la Eucaristía. Escuchamos la palabra y estamos invitados a llevarla hacia los demás, a ponerla en práctica. Estamos viviendo en comunidad compartiendo el pan, también estamos invitados a salir a hacer comunidad con los demás. Eso es parte de la vida de la iglesia. Si la iglesia no tuviese eso para adherirnos, pues quién sabe por qué rumbo seríamos. Quizás nos llamáramos protestantes y solamente pues tendríamos la Sagrada Escritura como base y perderíamos el sentido de comunidad. Y eso comenzaría precisamente a un debilitamiento en la fe, ¿sí? Bueno, así se muestra con convicción en qué medida el objetivo del anuncio de la lectura de la palabra es el encuentro pleno con Cristo en el sacramento de la fracción del pan, y por lo cual en cada acción litúrgica ocurre todo aquello que la palabra anuncia y realiza siguiendo la voluntad de Cristo, siempre presente en su iglesia. Es decir, que el objetivo de que la palabra de Dios esté, digamos, dentro de nuestra fe, precisamente es que nos lleve al encuentro con Cristo en el sacramento de la Eucaristía. No podemos entender el sacramento eucarístico sin la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque perdería toda su credibilidad. Porque si el Evangelio nos dice que Jesús se juntó hace tantos miles de años con sus discípulos para compartir el pan y hacerles notar que Él se quedaba en ese pan y ese vino, pues ese fundamento, si no se manifestara a través de la palabra de Dios, sería un fundamento construido sobre arena. Y cualquier idea, cualquier pensamiento que llegue, precisamente haría que desapareciera nuestro fundamento. Pero la palabra de Dios nos lo ha manifestado y nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las tres cosas para que nosotros tomemos como dogma, como validez, como manifestación de lo que nos está pidiendo la Iglesia? Son tres. Primero, la Sagrada Escritura. Segundo, la Sagrada Tradición. Y tercero, el Magisterio, ¿sí? Todo lo que nuestra fe nos presenta tiene su fundamento en esas tres cosas. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos lo va presentando conforme fueron pasando los hechos de la historia de salvación. Ayer meditaron pues cómo surge precisamente esta figura
del proclamador desde la historia de la salvación. La Sagrada Tradición es el sentido oral que se va compartiendo desde todos los tiempos. Por ejemplo, tenemos los dogmas y muchas otras cosas más, ¿no? Y tercero, el magisterio, que es lo que los santos padres pues van diciendo con autoridad y van guiando a la iglesia. Si no tenemos esas tres cosas, pues podemos ir tambaleando, o puede ser que a lo mejor lo que nosotros vamos viviendo precisamente no tenga una solidez, ¿sí? Bien, el evangelio que meditaron hace un momento, Lucas 24, 13, 35. Bien, ¿quién quiere compartirnos qué compartieron en su grupo? ¿La coordinadora? Básicamente dicen, bien. Bueno, este texto que ustedes han meditado es de muchísima riqueza. Cuando uno medita la palabra de Dios, precisamente se queda con lo que le va diciendo de manera personal la palabra de Dios. Pero también, pues la palabra de Dios va teniendo interpretaciones, ¿no? A veces literal, a veces no literal, porque pues está escrita en muchísimos géneros. Y aquí en el camino de Emaús surgen muchísimos signos, muchos. Hagan de cuenta que el camino de Emaús, o esta experiencia de los discípulos del camino de Emaús, tuvieron su primera misa con Jesús resucitado, ¿sí? Su primera misa. Dice que estaban cegados obviamente por la tristeza, pero ¿qué hizo Jesús? Les explicó las Escrituras y luego partió el pan con ellos y fue cuando lo reconocieron. Entonces Jesús hace su primera misa con los discípulos que iban agobiados por la tristeza. Y vemos cómo está la importancia de saber hacer nuestra la Escritura, porque nos lleva a abrir nuestros ojos para reconocer al Señor. Y se complementa con el pan, con la fracción del pan, que nos ayuda a comprobar que realmente es Cristo el que se va manifestando en estos dos grandes alimentos que se presentan en una sola mesa para que el hombre tenga vida eterna. Dice, el camino de Emaús se transforma así en el símbolo de nuestro camino de fe, ¿sí? El camino de Emaús es la historia de la iglesia. Las Escrituras y la Eucaristía son los elementos indispensables para el encuentro con el Señor. Si te quieres encontrar con Dios, ve a la palabra de Dios y ve a la misa. Hay mucha gente que a veces dice, es que yo no he tenido ese encuentro con Dios, o no sé dónde buscarlo, o no sé cómo acercarme. Muy fácil, regálenle una Biblia, invítenlo a misa cada 8 días. Es ahí donde vamos a encontrarnos con Dios. También nosotros llegamos a menudo a la misa dominical con nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y desilusiones. Yo creo que todos cuando vamos a misa llegamos a veces con un corazón totalmente agobiado. No crean que porque ser padre no tenemos preocupaciones, obviamente sí. A veces llegamos más agobiados que ustedes, ¿no? Pero en cambio, todos llegamos con un corazón quizás hasta confundido. Pero es en la Eucaristía donde nosotros encontramos no solamente palabras de fe, no solamente alimento con el pan y el vino, sino pues aquello que llega a fortalecer nuestra alma y nos llega a motivar pues para continuar nuestra vida. Dice, la vida a veces nos hiere y nos vamos tristes hacia nuestro Emaús, es decir, a nuestra vida, dando la espalda al designio de Dios. Nos alejamos de Dios, pero nos acoge la liturgia de la palabra, donde Jesús nos explica las Escrituras y reenciende en nuestros corazones el fuego de la fe y de la esperanza, y en la comunión nos das fuerza. Fíjense, en la palabra de Dios, ¿qué frutos se pueden recoger? Una fe que crece y un aumento de esperanza. Y lo vemos hoy, ¿no? Ejemplo, hoy el Evangelio habla de este hombre paralítico. ¿Cómo recobra la salud? Porque escucha a Jesús y lo levanta. Y precisamente también eso puede pasarnos en nuestra vida. Luego, quizás no estamos paralíticos, pero vamos poniendo situaciones que nos hacen sentirnos paralíticos. Y Jesús hoy te dice, levántate. Toma tu camilla, es decir, toma tu realidad y continúa la vida, que yo estoy contigo, y te da una nueva oportunidad. Entonces, la palabra de Dios nos llena de fe
y de esperanza. Y la comunión llega a fortalecer lo que nosotros pues tenemos, digamos, débil espiritualmente. Vemos estos frutos que deja la palabra de Dios. Dice, y la Eucaristía. La palabra de Dios y la Eucaristía, leer cada día una parte del Evangelio. Fíjense, diario es importante tener ese contacto con la palabra de Dios. Ahora ya sí existe el misalito. Ahora ya tenemos esta accesibilidad. Pero pues antes que no se tenía el misal, pues era entrar de manera directa a la palabra de Dios, ¿no? Pero no por tener misalito vamos a caer en la pereza de no abrir la Biblia. Es más enriquecedora y también, ¿por qué no aventurarnos a leer los pies de página que también trae algunos comentarios, ¿no? Recuérdenlo bien, leer cada día una parte del Evangelio y los domingos ir a hacer la comunión, es decir, recibir a Jesús. Hay mucha gente que dice, pues yo no voy a la Eucaristía cada 8 días, pero sí hago mi oración diario. No tiene efecto. Quizás sí llega a tranquilizar el alma, pero te está faltando una parte importante, alimentarte del cuerpo de Cristo. O unos dicen, voy a la Eucaristía, pero en la semana ni me acuerdo de Dios, ni medito la palabra de Dios, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que estos dos pilares fundamentales son importantes, ¿sí? Dice, así sucedió con los discípulos de Emaús. Han recibido la palabra, han compartido la fracción del pan y de tristes y derrotados que se sentían, se sintieron alegres. El Señor da la alegría a través de la palabra de Dios y a través de la Eucaristía. Entonces, queridos hermanos, que nosotros realmente tengamos en cuenta que la palabra de Dios es para que el hombre sea alegre. No para que el hombre llegue a entristecerse o para que el hombre pues llegue a aburrirse, digamos, en misa o que nada más pues vaya como un espectador, ¿no? Entonces es en la Eucaristía, después de la explicación de las Escrituras, donde se muestra la figura exhaustiva de toda la vida de Jesús, resumida en el gesto de la fracción del pan. Es decir, que nosotros a través de la Sagrada Escritura vamos a encontrar toda la vida de Jesús y nos vamos a unir con Él en la fracción del pan. Es decir, vamos a participar de esa muerte y de esa resurrección o de ese misterio pascual. La liturgia de la palabra y liturgia eucarística son así las dos fases que se celebran en una única mesa, preparada suntuosamente por Cristo renacido para su iglesia que encuentra en ella su nutrimiento y su fuerza, ¿sí? Vemos cómo la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra tienen que estar complementadas, ¿no? Tienen que estar totalmente unidas. ¿Por qué? Porque son las dos fases que se celebran en la única mesa. La liturgia de la palabra hace presente la salvación del misterio pascual y la liturgia eucarística hace que esa misma salvación sea capaz de ser acogida, asimilada y vivida por cada creyente a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a entender el misterio pascual de Cristo siempre y cuando nosotros tengamos ese contacto de la liturgia de la palabra. ¿Comentarios, dudas hasta aquí? Padre, ¿qué tiene que ver con nosotros esto de la proclamación o los proclamadores? Muy fácil. ¿Por qué? Porque vamos a ver en estos días que la espiritualidad del proclamador es la palabra de Dios, ¿sí? Si uno quiere ser buen orador, quiere ser un buen lector, tiene que tener como base ese contacto con la palabra de Dios. Y tenemos que hacer esta conciencia que precisamente tiene el mismo valor que el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso la palabra de Dios se proclama con solemnidad. Por eso la palabra de Dios no se le da a cualquier hijo de vecina para que la anuncie, sino tiene que llevar una conciencia de lo que está anunciando es palabra de Dios. No vaya a decir de la carta, en lugar de los hebreos, de la carta a los ebrios. O sea, decir, no, pues hay que tener precisamente esa preparación y esa conciencia de lo que se va a anunciar y precisamente que viene de parte de Dios, porque es lo que Dios quiere decirle a su pueblo, para que encuentre esa fe, esa esperanza y complementándola con la fuerza que da el cuerpo
y la sangre de Cristo. Después dice, vamos a hacer un compromiso. El compromiso, sobre todo en la misa dominical, que es en la que mayormente participamos todos, que se redescubra la gracia del encuentro transformante con el Señor. Vean, se redescubra. ¿Por qué? Porque ya ha tenido el encuentro con Cristo la persona. Todos ya tuvimos nuestro encuentro con Cristo, cada quien a su manera. Pero a veces nos vamos arrutinando tanto que decimos, pues yo ya me encontré con Cristo, yo ya no necesito un encuentro con Cristo. Y nos vamos cayendo en una zona de confort y ya decimos, pues yo ya estoy salvado, ¿no? Pero no es así. Es importante que cada día nos dejemos precisamente enamorar por Dios. Y qué mejor a través de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Por eso que nosotros redescubramos la gracia del encuentro transformante con Cristo. Que redescubra nuevamente aquello que va transformando mi alma. Con el Señor resucitado que está con nosotros siempre. Hay siempre una palabra de Dios que nos guía en nuestra desorientación, ¿sí? Siempre Dios va a mostrar aquello que quiera a través de su palabra. Si un día tú estás deprimido, un día te sientes triste, y si te sale la lectura de agarra una piedra de molino, amárrala al cuello y lánzate, lo cumplen, porque Dios está hablando, ¿no? Pero entonces lo estamos tomando en sentido literal, pero la Biblia no se toma en sentido literal, la Biblia se llega a interpretar. La Biblia tiene pues precisamente esta doble función de no solamente fortalecer el alma, sino también instruirte por dónde tienes que ir. Entonces hay que dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Y a través de nuestros cansancios y desilusiones hay siempre un pan partido que nos hace seguir adelante en el camino, haciendo alusión a la Eucaristía. Escuchando la palabra de Dios que nos orienta, con el pan partido que la Eucaristía nos motiva a continuar ese peregrinar. Esa es la función que tenemos precisamente cuando salimos de la Eucaristía. Motivados por la palabra y fortalecidos con el cuerpo de Cristo para continuar nuestro peregrinar. No sé si quedó claro el tema de las dos mesas, la mesa eucarística y la mesa de la palabra. Bien, entonces también tengamos esta sensibilidad con la palabra de Dios, que ustedes hagan este ejercicio como lo hicimos ahorita, quizás de tomar nuestro misal, nuestra Sagrada Escritura, y diario a lo mejor meditar nuestro Evangelio. A lo mejor ya lo escuché en misa, pero antes de dormir quizás leer el Evangelio de hoy o de mañana y hagamos el ejercicio. ¿Qué me quiso decir Dios hoy a través de este Evangelio? Quizás con lo que escuché en misa, quizás con lo que escuché en YouTube con el padre fulano de tal, o en alguna otra fuente, ¿no? Pero que sea alusión a la palabra de Dios, para que realmente dejemos que esa palabra de Dios tenga su efectividad. Bien. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Y Dios mediante el jueves estaremos viendo unas consideraciones prácticas y haremos pues algunos ejercicios precisamente para proclamar pues la palabra de Dios. Primero se quiso iniciar haciendo conciencia de lo que tenemos en relación a la Sagrada Escritura. Y yo creo que muchas experiencias vamos a ir compartiendo que pues también nos van a ir enriqueciendo, ¿no? Entonces, don Limón decía precisamente una palabra muy, muy clave, escrutar. ¿Qué es escrutar? Desmenuzar, deshacer la palabra, encontrar todos los significados que ustedes quieran. Y ahí vamos a comprender qué nos quiere decir precisamente esa palabra de Dios. Ver que las dos se complementan, que no se puede vivir nomás de la Eucaristía, sino también de la palabra, y no se puede vivir solamente de la palabra, sino también de la Eucaristía. Y que la palabra de Dios llena de fe, de esperanza, y la Eucaristía nos da la fortaleza, ¿sí? En resumen. Entonces, ya después les pasaré las hojas. La presentación solamente son frases que se van tomando del texto. Ya por ahí pues les haremos llegar más hojas al final del curso. Pues Dios mediante, nos vemos mañana con el tema